Vamos a continuar con el foro después de este pequeño receso y le damos la bienvenida al coronel Pablo Javier Galindo del Distrito Especial de Tumaco, quien muy amablemente ha querido acompañarnos y creemos que también es un baluarte para este proceso de turismo religioso en esta región. Coronel, bienvenido, muchísimas gracias. Bueno, muy buenos días para todos, mucho gusto, quiero presentarme, soy el coronel Pablo Javier Galindo Valencia, comandante del Distrito Especial de San Andrés de Tumaco. ¿Y por qué le digo San Andrés de Tumaco? Porque voy a comentarles algo que siempre, cuando me dijeron, no, usted va trasladado para Tumaco, pues Tumaco, como le decían todos, pues tiene un estigma, ¿no? Viene con un tema ahí desde hace mucho tiempo, con el tema de la violencia, que no es bueno. Inclusive cuando los policías venían acá, venían muchos castigados, esa es la realidad, muchos castigados, y otros como que ya resignados realmente, o porque ya llegaban y se retiraban. Pero digamos que eso, empezamos a trabajar sobre algo muy bonito y era cambiar realmente todo lo que es Tumaco. Mi primera impresión cuando yo llego a Tumaco, dime. Cuando yo llego a Tumaco, me bajaron aquí, yo llegué primero a Pasto y de Pasto, bueno, coja la vía, me recogieron y entramos a Tumaco y yo decía, ay Dios santo, ¿qué me metí? ¿Qué fue lo que hice? No, pero no, por lo general siempre la policía me ha acostumbrado a trabajar en zonas muy buenas, pero también zonas muy difíciles. Entonces no le vi ningún tipo de situación. Pero normalmente me decían, no, es que el tumaqueño es complicado, es muy difícil, el tema cultural es un tema de mucho cuidado, pero las primeras conversaciones que yo tuve con los tumaqueños, yo quedé sorprendido porque yo saludaba a todo el tumaqueño y todo el tumaqueño me respondía, buenos días, buenas tardes, me decían buenos días, buenas tardes. O sea, todos. Hasta el momento no veo que ninguno me salude o que si yo saludo no me devuelvan el saludo. Yo dije, no, la cosa no es tan complicada como yo pensaba. Y le digo porque he trabajado en municipios muy complicados donde al policía no lo saludaban. Mi primer municipio complicado donde salí a trabajar fue en San Calixto, el norte de Santander, hoy Catatumbo. Los que conocen el tema del Catatumbo, el padre conoce bien San Calixto. No sé, ¿será que esto caña? Sí. Y llegué a San Calixto y les comentaba que en San Calixto había una toma, se llevaron policías, pero pues también igualmente destruyeron la estación de policía. La población tenía miedo de saludar al policía, y es verdad, nunca en lo que yo trabajé en San Calixto, que era un municipio bastante conflictivo, nunca me saludaron. Me vinieron a saludar ya cuando iba a terminar mi comisión. La comisión duraba allá 6 meses y a los 6 meses salieron. Y ahí conocí un sargento, y el sargento me decía, no, mi teniente, vamos a hacer algo muy sencillo. Saludamos y así no nos devuelvan el saludo, vamos siempre a saludar. Y todos los días le decíamos a las personas, buenos días, buenas tardes, así pasaran y no nos saludaran. Buenos días, buenas tardes, así pasaran y no nos saludaran. Así no nos vendieran la comida. Así nos cortaran cada ratico el servicio de luz, de agua, pero estábamos ahí. Cuando ya empezamos a saludar, y me acuerdo tanto que había una jovencita que fue la primera que nos saludó. Y ya, buenos días, pero eso salía así, buenos días. Nosotros, y seguía. Ya después fue 1, 2, 3, 4, 5, y al final ya pasando los 6 meses las personas empezaron a vendernos nuevamente alimentos. A nosotros cada 15 días llegaba el helicóptero, nos dejaba todo el suministro, pero no era lo mismo porque nos tocaba hacernos los almuerzos no tan buenos, ¿cierto? Pero que realmente nos mantenían. Y así vine trabajando en varios municipios buenos, otros municipios no tan buenos,
Pero eso me permitió a mí entender que todos los municipios tienen una característica especial. Y dije, Tumaco tiene la misma característica que tienen otros municipios y debe tener mejor. Entonces cuando me dicen, no, es que allá la gente no saluda al policía, y cuando yo llego y me dicen, no, yo aquí saludo a todos. Aquí encontré a Viejo, y a Viejo lo conocen todos, los de turismo, lo conocen todos. Aquí llegué y encontré a muchos policías que son muy reconocidos aquí en el municipio. Y dije, no, entonces la cosa no está tan mala. Pero entonces llegué diciéndole, mire, el policía que quiera trabajar aquí en Tumaco tiene que tener una condición muy especial. Y es que quiera venir a trabajar a Tumaco. Segundo, que no es Tumaquistán, es San Andrés de Tumaco. Entonces, ya todos saben que aquí no me gusta que digan Tumaquistán, que bienvenidos a Tumaquistán, no, bienvenidos a San Andrés de Tumaco. Porque es que tenemos que quitarnos, me van a disculpar, tenemos que quitarnos esa lápida de la violencia. Y la violencia empieza por la lengua, por la forma como nosotros realmente estamos hablando con las demás personas. Los que me conocen y los que me han visto, pues yo trato de ir todos los domingos a misa, ¿cierto? Empecé a ir a la catedral y los días domingos a las 11 de la mañana, el padre me critica, claro, allá donde van los que tienen plata, los ricos. Seguido hablamos con el padre, el capellán de las fuerzas militares, para que nuevamente fuera la policía a retomar el tema de las misas los días domingos y realmente empezar a trabajar. Y ya conocí al padre y me dijo el padre, venga, que usted vino aquí a algo especial, si usted vino aquí a Tumaco es porque algo realmente lo llama. Y dije, bueno, pues sí, el llamado. Y le dije, listo, no hay problema. Y me habló del milagro eucarístico, obviamente, del milagro eucarístico en la ola del 1906, y que, como le decía el padre, pues a nivel mundial son muy pocas, ¿cierto? Yo ¿por qué vine a conocer algo? Era por el tema de la carroza. Claro, cuando salió la carroza, pues todo el mundo dijo, oye, qué carroza tan bonita, qué tan extraña. A algunos les pareció particular la carroza, la crítica estaba de que por qué no ganó, otros que por qué quedó fuera de concurso, bueno, pero me acordé de eso, pero no sabía realmente cuál era el tema. Cuando ya me dice el padre, no, es que lo que pasó aquí en 1906, bueno, me contó toda la historia. Mira, interesante, pareció muy interesante. Y le pregunté, dije, bueno, ¿y cómo fue el tema? Y me contó de los dos frailes, y todo ese tema. El fraile Larraón, y lo que sucedió, y el padre Julián, el padre Julián. Pero me causó algo muy raro, no sé qué pasó, y lo de Fray Julián, dije, pero ¿qué pasó con el otro? Porque era como que todo el mundo hablaba de Fray Larraondo, pero no, esperé, porque en ese momento era una situación muy especial, y decía, venga, ¿qué pasó con él? Bueno, dijo, no, pues averigüemos. Digo, empecemos a averiguar. Y empezamos a hacer la averiguación. Yo empecé a hacer una averiguación muy sencilla, pero algo que me atrajo. Ya se los voy a contar. Y es que un policía en la Guerra Civil Española protegió a Julián Larraón, a Julián Moreno. Y dije, no, espere, ahí viene un tema muy especial, y empezamos como a atar cabos. Digamos que conocimos toda la historia, lo que está en partes, porque casi cuando empieza una investigación es así como cuando uno investiga un homicidio, así me puse yo a buscar cómo era el tema. Y empezamos a buscar temas interesantes, ¿no? Temas interesantes. Digamos que mi charla va en cinco partes. Digamos que esta era la introducción, 5 partes. De hablar, no, te vuelves un momentico, pues la primera parte voy a hablar de quiénes son los agustinos recoletos, para que entiendan realmente por qué llegaron aquí a San Andrés de Tumaco. Voy a hablar de la Guerra Civil Española, y hoy hemos hablado 3 veces hemos hablado de la violencia, lo dijo ahorita el padre también, que nunca conducía a nada bueno, nunca. Vamos a hablar de Fray Julián. Voy a hablarle de un tema vocacional, porque yo siempre me comparo, o hacemos una comparación con
con la parte sacerdotal. Y por último, lo que estamos interesados es el plan de seguridad de Semana Santa, para poder traer todo. La primera parte, ya ustedes escucharon, eran ellos dos, Fray Julián y Fray Gerardo, Fray Julián y Fray, eran agustinos recoletos, ¿cierto? Ellos, como lo digo acá, nacen en el siglo XVI y su origen de movimiento de recolección dentro de la orden de San Agustín. Pero yo dije, bueno, si sigue la orden de San Agustín, ¿qué hizo San Agustín en especial? ¿Alguien me podría decir qué hizo San Agustín en especial? ¿Sí? Sí. Sí. Bastante rebelde. Él se casó, tuvo hijos, le gustó voy a hablarlo así, le gustó mucho la prostitución, el trago. Bueno, ahí viene los que escucharon el tema del hijo desobediente que lo vimos en la última Eucaristía este domingo, ¿cierto? Del hijo pródigo. Bueno, lo otro es que en el siglo XVII ya hubo un movimiento similar aquí en la provincia de Agustín. Aquí también tuvimos agustinos. Y los tenemos todavía aquí en Colombia, específicamente en Boyacá, donde iniciaron todo el movimiento. Ya en 1256 se hace la Gran Unión y sale la Orden de San Agustín, y en 1912 ya hay un reconocimiento de los agustinos recoletos como orden religiosa autónoma por la Iglesia, hasta 1902, así 3 siglos después. Su característica a nivel mundial, ya es una orden religiosa católica con aproximadamente 1000 miembros. Su vida comunitaria se centra en Cristo, en la castidad, la pobreza y la obediencia, que es la que la mayoría de ellos siguen. La vida comunitaria, pero aquí ¿por qué hablo de la vida comunitaria? Porque es que cuando hablamos de San Agustín escribió un libro que se llama La Ciudad de Dios, ¿cierto? Que habla prácticamente de la vida espiritual y la vida terrenal. No lo he leído, no lo leí ayer, me leí casi digamos como haciendo toda la investigación. Sí, pero cuando hablamos de por qué llegan los agustinos recolectos aquí, se habla es precisamente por eso, de traer la espiritualidad en las grandes ciudades o en las ciudades que están creciendo, específicamente en lo espiritual, en la comunidad, en la vida comunitaria, ¿cierto? Acordémonos que San Agustín también, aparte de eso, era un tipo genial, era un genio. Ayer leyendo la historia, filósofo, teólogo, gran político, experto en ética y moralidad. Pues decía uno, y siempre hubo algo en especial, que buscaba la verdad. Buscaba la verdad. ¿Y cuál es la verdad? Ahí vamos. Lo decía, la búsqueda de la verdad y el servicio de la iglesia. Otra palabra bonita, servicio. 2 palabras ya llevamos acá: la vida comunitaria o la comunidad y el servicio. Y en este caso el servicio de la iglesia. Y la espiritualidad basada en sentir y la recolección, dentro de lo que tiene que hablar en la interioridad y la radicalidad evangélica, ¿cierto? Es un tema bastante interesante. Esta es la primera parte y ahora quiero entender por qué llegaban acá. Pues porque sencillamente estaban buscando que estas grandes ciudades que estaban en crecimiento, y lo dijo el padre, acuérdense, los que son de aquí la mano de Tumaco, los que son tumaqueños. Ustedes sí se acuerdan que Tumaco iba a ser un departamento, ¿no? Y que no se pudo hacer departamento, claro, lo que me ha tocado averiguarme sin ser de Tumaco. Y es que Tumaco iba a ser un departamento, como es el departamento de Nariño, todo. En su momento no se dio. ¿Y por qué se iba a dar? Porque sencillamente por Tumaco entraron casi todos los extranjeros a Colombia, casi todos, no todos, casi todos, la mayoría de extranjeros. La perla del Pacífico no es solamente porque encontraron una perla bien grande, no, era porque ¿cómo llamarlo? Su parte de desarrollo, ¿cierto? Era el puerto. Acuérdense que aquí teníamos el puerto, el tren, y era una de las entradas prácticamente para todo el Pacífico,
Por eso iba a ser departamento y no lo dejaron. Sencillamente porque temas, pues en sus momentos administrativos, políticos, que no lo permitieron. O si no sería un departamento, el departamento de Tumaco. Y ellos buscaban siempre que esas ciudades no perdieran la espiritualidad, que no perdieran la moral y la ética. Cuando hablamos de moral y ética también tengo que hablar de la convivencia, porque la convivencia hace parte fundamental de toda comunidad. ¿Cómo aprendemos a convivir los dos? A pesar de su forma de pensar, desde su parte política, que ha sido el conflicto, no entiende realmente cómo nos entendemos entre los ciudadanos y especialmente entre los colombianos. A eso llegaron ellos dos, a construir ciudad, a construir comunidad y a hablar de un servicio. ¿Basados en qué? En la orden de San Agustín, en la vida de San Agustín y en lo que hablaba siempre San Agustín, de encontrar la verdad. ¿Y cuál es la verdad de las ciudades? Doctor, ¿cuál será la verdad de Buga, de Guadalajara, de Buga? La verdad. Eso es lo que ha sido a través de la historia. Entonces, ¿en qué momento se partió la historia de Tumaco cuando venía siendo una de las ciudades más prósperas, más grandes, más ricas? Y se parte. Y lo dijo el padre, hay un demonio. También me quedo callado más bien. Esa es la primera parte de por qué llegan. Sigamos, por favor. Tengo que hablar porque hay una articulación, hay un enlace, hay como una línea, un hilo conductor para seguir con la historia ya de Fray Julián. Y es que está la Guerra Civil Española. Las guerras civiles son las guerras que más hacen daño realmente a las comunidades. Y lo decía acá, lo decía el padre. Aquí pusieron a Fray, ¿cierto? A Fray Germán, a Gerardo, andar casi desnudo, ¿no? Una guerra civil. Las peores guerras del mundo son las guerras civiles, porque lastima al hermano, porque realmente le estamos haciendo daño al que está al lado, porque sencillamente no piensa igual o no actuamos igual. No voy a hablar de esto porque esta guerra civil trae mucho, o sea, esta guerra civil trae demasiadas situaciones, una España que en ese momento estaba dividido en un tema de república, otros que no querían que sea república, hasta en los colores de la bandera. Cuando ustedes comienzan a revisar la guerra civil española, hasta los colores de las banderas de España cambiaron por una guerra civil. La guerra civil española empezó en 1936 hasta 1939, conflicto, quiero que tengan en cuenta esta fecha, de 1936 a 1939, el conflicto armado entre los bandos republicanos, que era el Frente Popular, y el bando sublevado, que era el de Francisco Franco. En lo que lo conocen saben que duró hasta 1975 en España, que los famosos francos, que los conocen los francos. Hay una sublevación militar contra el gobierno republicano. En ese momento el gobierno republicano era de tendencia socialista o de izquierda para esa fecha. Y la sublevación, pues obviamente era de derecha o que simplemente llevaba otro tipo de situaciones. Lo que se hablaba era que, ¿por qué es importante tener en cuenta esto? Que el bando sublevado siempre estuvo el apoyo de la Iglesia Católica. Entonces ahí siempre han empezado los conflictos, porque se dice, oiga, es que la Iglesia siempre me apoya, o la Iglesia no apoya, la Iglesia sí, o la Iglesia no, y coloquen a la Iglesia en la mitad de los problemas cuando no se pueden resolver. No lo digo yo, lo dice la misma historia. Y ahorita lo decimos porque pasó en Filipinas, pasó en España, pasó en Colombia y ha pasado en casi todos lados donde hay guerras civiles. ¿Cuáles fueron las consecuencias? Pues obviamente la dictadura de Francisco Franco hasta 1975, una persecución religiosa, no por parte de Francisco Franco, sino por el Frente Popular, una persecución religiosa incluyendo el martirio religioso de Fray Julián Moreno,
En 1931 se proclama, hay la proclamación de la República y comienza la inestabilidad que llevaría a la guerra. Eso fue en 1931, no en el 36, sino en el 31. Y en 1936 triunfó en las elecciones del Frente Popular y comienza la persecución religiosa hasta 1936. Entonces, aquí empieza ya, simplemente por un tema político, una persecución. En 1936, el 25 de julio hasta el 15 de agosto, se presenta el martirio de Fray Julián Moreno y sus compañeros. Guerra Civil Española. Para que veamos cómo estamos tratando de conducirnos, ¿no? Ya sabemos qué hacían los agustinos recolectos, ¿cierto? ¿Por qué estaban en esos sitios tan complicados? ¿Por qué estaban en Filipinas? Y yo ahorita le digo por qué. ¿Por qué estaban en Filipinas? ¿O por qué llegaron a Filipinas también? Y ya lo voy a decir. Sigamos, por favor. Y aquí ya viene realmente todo lo que hay, o lo que tenemos de Fray Julián Benigno Moreno de San Nicolás de Tolentino. Nació el 16 de marzo de 1871, nació en Alfaro, España. Ya saben que él era sobrino de San Ezequiel Moreno. Lo dijo el padre Ricardo, ¿cierto? Aquí hemos tenido 3 santidades, por decirlo así. Fray Ezequiel, San Juan Pablo II y ahorita el beato Julián Moreno. A la edad de los 15 años, él siguió la misma vida sacerdotal que su tío. Y en 1886, prácticamente a los 15 años, ingresó a la orden de los agustinos recolectos. A los 15 años. Pero él no solamente vive la violencia en España, sino le tocó vivir la violencia en Filipinas. Acordémonos que en 1886, él viaja a Filipinas, pero Filipinas era una colonia de España. Durante 300 años fue colonia española. Por eso es que encontramos apellidos Ramírez, Hernández, Martínez, nombres de ciudades muy latinas, por llamarlo así, en Manila como tal. Inicia la guerra, en 1898 él regresa a España, una vez España pierde la colonia en Filipinas. Pero esa es la primera vez que él se enfrenta realmente a la muerte. Porque como llegaron varios muchachos jóvenes de 15 años a Filipinas a hacer el trabajo de los agustinos, ¿cierto? En ciudades en crecimiento, pues ahí se le vino ya un problema. Y es que la primera vez que ve compañeros morir por una guerra civil. De la misma situación. En esa guerra española, en esta guerra civil, en esta guerra que tiene Filipinas, acuérdense que también estuvo Estados Unidos y España, ¿no? Y simplemente se perdió Filipinas y España se regresan a todos los que estaban en su momento de España, y él regresa a España. Ya en 1902 viaja a Sudamérica, no específicamente a Tumaco, ¿no? Él llega ¿a dónde? Primero pasa por Panamá, por Colombia, por Venezuela, y en Venezuela, no lo voy a decir todavía, sí, Panamá, Colombia y Venezuela. Luego hace una residencia en España donde hace la enseñanza de la predicación y la escritura. Aquí en Venezuela, ¿qué pasa? Aquí en Venezuela hay una situación muy especial, y es que es más reconocido Julián Moreno en Venezuela, porque él, dentro de su vocación, aquí no sé si lo hace, estaba el tema de la escritura. Él escribía a los periódicos y escribía en su momento para el presidente Castro, si no me equivoco. Él lo toma como un gran amigo y hace que en Venezuela tenga más reconocimiento que de pronto lo que sucedió aquí en Colombia, ¿cierto? Estuvo en Maracaibo, estuvo en Caracas, me falta una ciudad que se me pasa. Allá hay un reconocimiento. Ya en 1933, él regresó a España, a Motril, y viene la historia más interesante. Él dice, yo voy para Motril, ¿cierto? Motril queda en Granada, y él está allá. Durante la persecución en Motril, tanto Fray Julián Moreno y Fray Vicente Pinilla se refugian en una casa de un policía antes de volver al convento. Ellos están en su convento, llega el ejército republicano,
no los sacan a ellos, pero también a una comunidad de religiosas, bueno, les tocó prácticamente durante esa guerra civil esconderse porque había una persecución frontal contra la iglesia, porque se suponía que la iglesia estaba ¿quién? ¿Apoyando a quién? No, a los sublevados, que era la derecha, al ejército sublevado, y inicia esa persecución contra todo lo que olía religioso, a todos. Y viene un tema muy especial. Él dice, venga, no se vaya todavía, no vaya para Motril, espérese, no arranque para allá, le dice el policía, no arranque, esperemos un momentico, váyase para otro lado, que lo van a venir matando. Pero hay algo especial que le pasa también a muchos, y es que el servicio, ¿se acuerdan lo que yo les decía? El servicio para él era más importante, y su servicio era el servicio espiritual, el servicio religioso. Y él regresa, es basado más en decir que Motril lo necesitaba porque tenía que entregar ese servicio espiritual, ¿cierto? ¿A quiénes? A las personas de Motril, porque estaban viviendo una guerra civil. Los que hemos estado en los conflictos sabemos que lo primero que se pierde a veces es que la humanidad, se pierde la humanidad, y la humanidad tiene que ver con la espiritualidad, ¿cierto, padre? En parte. Si yo soy espiritual, créanme que soy muy humano, y eso a veces se pierde, y a veces por eso uno ve situaciones que uno dice, venga, ¿qué pasó acá? ¿Por qué este tipo de masacres? ¿Por qué una cosa? ¿Por qué la otra? A ellos los acribillan, los dejan prácticamente ahí botados, hasta que ya llega alguien de la Cruz Roja, los recoge y obviamente pues ya sigue todo el suceso. Eso valió obviamente que sean mártires y lo beatificaron hasta 1999, donde San Juan Pablo II los beatificó. Ya les había dicho de su apostolado, fue misionero en Filipinas y América Latina, escritor y periodista, que fue donde en Venezuela tuvo su mayor acogida y luego en España también. Un tema de dedicación a la enseñanza y a la predicación. Y uno decía, pero a la predicación, sí, hablaba mucho, predicaba mucho. ¿Por qué? Porque era la forma de cómo le llegaba. Era muy letrado. Ustedes lo vieron. Y ya su martirio, que fue asesinado junto a otros agustinos recolectos durante la persecución religiosa de la Guerra Civil Española. No es la única guerra que ha hecho persecución a los religiosos. No es la única guerra. Son muchas las guerras. Inclusive aquí en Colombia llegó, en el periodo de 1950, también tuvimos ese tipo de situaciones. Y ya ustedes conocen la historia reciente de Colombia, también hemos tenido situaciones especiales frente a lo que se habla del apostolado, lo que hablamos específicamente, todo lo que tiene que ver con las guerras como tal. Aquí buscamos las imágenes, que es bastante complicado, buscamos la imagen de Julián en una de las páginas que tiene la historia de él. Este cuadro me pasó bastante interesante porque aquí están los 7 frailes que estuvieron acompañándolo en Motril. Acuérdense que primero murieron 2, luego murieron otros. Uno de ellos llegaron hasta el atrio y lo acribillaron en el atrio, o sea, un fusil, y ahí falleció. Motril. Digamos que esto es un poquito de la vida de Fray Julián Benigno Moreno de San Nicolás de Tolentino. A los 15 años ya había vivido su primera experiencia frente a la muerte, y ya hasta en una guerra también, y ya en la guerra civil pues falleció. Y aquí también tuvo que, bueno, sería la tercera, porque aquí también tuvo que enfrentarse a la muerte, eso es cierto, con el tsunami. Pero también acuérdense que para 1900, dentro de 1880, de 1894 hasta 1906, teníamos también un conflicto bastante complicado aquí en Colombia. Los que son historiadores saben que Colombia ha tenido mucho conflicto interno a raíz de no entender realmente
de entendernos, o sea, de saber comprender y las expectativas de cada quien. Algo que me ha traído, yo les decía a usted por qué me ha parecido muy importante este tema con mi vida policial. ¿Podemos seguir? Y es que hice una comparación, quise hacer una comparación de las vocaciones de servicio. Los que me escucharon eso fue cuando, Carlos, cuando hicimos en el Majito, hicimos la misa de la noche, ¿cierto? El 30 de enero, yo les hablaba de las vocaciones, porque para mí es importante que la gente entienda que hay vocaciones, y que esas vocaciones siempre son vocaciones de servicio, y que el servicio, cuando yo me entrego y hago servicio, tiene un valor muy especial. Entonces la primera, hacía esa comparación entre la vocación policial y la sacerdotal, que comparten similitudes fundamentales, ya que ambas implican un fuerte sentido de servicio y entrega a la comunidad. Servicio, que ¿quién lo tenía? Julián. ¿Y quién hablaba también de la comunidad? Los agustinos, pero también todos los que hacemos parte del servicio. Ambas profesiones se basan en el deseo de servir a los demás. Los policías protegen y salvaguardan la sociedad, mientras que los sacerdotes ofrecen una guía espiritual y apoyo a las comunidades. Entonces ya entendemos por qué hay una guía espiritual. Vuelvo y les digo, no quiero leer otra vez, no lo he leído, mentira, no lo he leído, pero voy a leerlo, el libro de Ciudad de Dios. Me parece interesante porque aquí hay algo que se llama la parte espiritual y el apoyo a las comunidades, padre. Tanto policías como sacerdotes a menudo se encuentran en situaciones donde deben poner las necesidades de los demás por encima de las suyas. Muchos policías aquí en Tumaco fallecieron tratando de garantizar un servicio que llama el servicio público de policía, y muchos sacerdotes han muerto por dar un servicio como guía espiritual y apoyo a sus comunidades. Compromiso de dedicación. Ambas vocaciones exigen alto nivel de compromiso de dedicación. Los policías a menudo trabajan largas horas y enfrentan situaciones peligrosas, mientras que los sacerdotes dedican sus vidas al servicio religioso y a menudo viven con sus votos de pobreza, castidad y obediencia. El policía también es obediente. Donde no lo haga bien, llega mi coronel Galindo y lo regaña. Ambas vocaciones implican un compromiso de por vida. Dirán, pero es que, coronel, usted se pensiona y ya dejó de ser policía. Yo les digo que no, ¿cierto? Que no. ¿Sí o no? No se deja ser policía. Así yo me pensione, así yo tenga mi asignación de retiro. Porque en cualquier momento yo tengo una situación y lo primero que debo hacer como buen ciudadano es llame a policía. Yo llamo y digo, venga, llegue aquí, yo tengo los taticos, se fue en este carro. No deja de ser una policía. Sentido de justicia y ética. Tanto policías como sacerdotes deben adquirirse a los altos estándares éticos. ¿También lo habla quién? Sí. Es que la ética hace parte fundamental, es que por eso le digo que es un tema bastante, es un libro muy interesante. La vida de San Agustín es interesante porque él habla de la ética, habla de la política. O sea, hay unos tratados bastante interesantes entre la ética y la política. Yo hablo mucho de la ética, de la moral y la estética porque es un tratado muy bueno, pero él habla de la política, la ética, pero también habla de la moral. En esos libros y en todo lo que él habla, entonces uno dice, oiga, ¿a qué venían entonces? Pues a hablar de lo ético, a hablar de lo espiritual. Cuando viene aquí en 1900, cuando vienen los dos, ¿a qué vinieron? A hacer espiritualidad de un municipio que estaba en crecimiento para que no se desviara. No lo digo yo, lo digo también, doctor, usted cuando nos hablaba de, ¿quién fue que nos habló de España, donde todo municipio, toda la municipalidad en Portugal, perdón, no era España sino en Portugal, viven a través de quién? De la espiritualidad de uno solo, ¿cierto? Un solo, y hacen crecer toda una ciudad. Hacen crecer toda una ciudad. 1 millón de visitantes, ¿no? ¿Me decía? No nos vayamos lejos. Buga. Guadalajara de Buga. Todo el mundo conocía a Buga, ¿es por qué? Por eso, no por el sancocho de gallina que hacen en Ginebra, no, sino por el, ¿cierto? Pero Ginebra Valle se unió y dijo, no, yo también quiero, ayúdenme, para que reconozcan el sancocho. Entonces dicen muchos, sancocho de Ginebra, ¿cómo se llama? El envuelto no, sino
que está en Guacarí, el famoso. No, el de Guacarí, que es la comida, el fiambre de Guacarí. Entonces, si ve que todo eso, aquí pasaría lo mismo. Porque hay una vida o hay una situación espiritual, hay una guía espiritual y hay un apoyo de las comunidades. Eso exacto, es una riqueza. Tanto policías como sacerdotes deben, aquí no es lo que ética, a irse a los altos estándares éticos, la policía debe defender la ley, proteger los derechos y de los ciudadanos. Mientras que los sacerdotes deben vivir de acuerdo a los principios de su fe y ofrecer guía moral a sus comunidades. Y por ambos, en ambas profesiones la integridad y la honestidad son fundamentales. Yo quiero hablar de aquí en esta pedacito. A veces cuando me dicen, oiga, es que los policías son más torcidos que un cigüeñal. Pero ¿sabe por qué? Porque es tan duro, porque como yo les he mostrado aquí, estas vocaciones de servicio son dadas a la comunidad y hay una carga moral en ambas, ¿cierto? Porque al sacerdote o al policía siempre lo van a mirar como el ciudadano ejemplar, o los que son, o ustedes que tienen una vida religiosa y nosotros que llevamos una vida así, van a decir, oye, es que el policía que no da ejemplo no es un buen policía. Y es más dura la crítica a esas vocaciones que a cualquier otro. No, es que el político se llevó 15.000 millones de pesos. No quiero que por favor me hagan entender. ¿Sí? No, para que no se malentienda. ¿O que X persona? No, pues es una persona. Pero como yo soy un guía, hay un guía espiritual que habla de la ética y la moral, de la espiritualidad, de hacer lo correcto, y el policía se supone que también hace lo correcto y es ejemplo para la comunidad, pues es mucho más complicado. Hay un tema del apoyo a la comunidad, tanto policías como sacerdotes desempeñan un papel importante en el apoyo de sus comunidades. Los policías brindan seguridad y protección, mientras que los sacerdotes ofrecen apoyo espiritual, emocional y social. Ambas vocaciones implican construir relaciones sólidas con los miembros de la comunidad. Imagínense, no hubiéramos conocido al Padre, pues no hubiéramos conocido, no estaríamos todos aquí en este momento reunidos. Yo tampoco lo hubiera conocido, ¿cierto? Enfrentar sufrimiento humano. Tanto policías como sacerdotes a menudo se encuentran con personas que sufren. Los policías presencian los efectos de la violencia y el crimen, mientras que los sacerdotes brindan consuelo a los enfermos, a los afligidos y los necesitados. Y a veces les va a decir una cosa, pasa lo contrario. Hay muchos que conocen los efectos de la violencia y del crimen, ¿cierto, Padre? Y ambas vocaciones requieren empatía. La vocación y el llamado, tanto la policía como el sacerdocio, muchos sienten un fuerte llamado de su vocación. No es simplemente un trabajo, sino una forma de vida. Para que entiendan que yo soy policía, es mi forma de vida. Y en ambas vocaciones hay un sentido que la persona está cumpliendo su propósito mayor. Quiero hacer una pregunta. ¿Será que Fray Julián Benigno Moreno tenía estas características? Para el libro, Padre. Porque en su, bueno, hay un tema muy especial, ¿no? Cuando sale Fray Julián, se dice que él fue el que habló del milagro. O sea, que fue el que gritó milagro y ya las demás personas seguían con el tema del milagro. Pero no se conoce porque sencillamente el que llevaba, voy a decirlo así, el que llevaba al protagonista en su momento era, y todo el mundo diría, estaba él. Yo no conozco mucho la historia de Fray Arraondo, pero me imagino que también tuvo que vivir las mismas experiencias, porque estas son experiencias, ¿no? Las experiencias de no solo encontrarse la primera, enfrentarse a que perdiera la vida, sino que ya lo había vivido no solamente en dos ocasiones, perdón, en una ocasión, sino ya prácticamente en tres. O sea, el tema de esa vocación, de volver a la comunidad, de decir, bueno, ahora, ¿por qué no se conoce? Digamos, porque no se conocía mucho, y lo decía alguien en una pregunta ahorita, pero ¿por qué hasta ahora? ¿Cierto? ¿Por qué hasta ahora? Porque no se nos decía, lo decía Eduardo, decía, ¿por qué no se conocía?
porque son historias que sencillamente en la tradición oral se han venido perdiendo. En el cuento que ustedes escribieron, se hablaba de la abuela que le contaba la historia. Y esa tradición oral se perdió. Porque es como decirle a usted, ¿cuántos están allá en el convento? ¿Quiénes eran más conocidos y quiénes eran más allegados? Creo que por eso se perdió un poco la historia pero la historia es bastante interesante. O sea, usted llega, le voy a poner un ejemplo, yo llego a Filipinas con 15 años. Es que son 15 años. En 15 años yo todavía soy un impuber todavía, estoy ahí en esa transición, más de uno de hombre, y que se enfrente a una violencia, a una guerra, pues no es fácil. O si no, preguntémosle a todos los muchachos de 15 años que están en el conflicto todavía. No es fácil, porque es que estoy pasando de ser niño a ser hombre y me está entrando un tema muy difícil, y más en Filipinas. Y me decían, pero ¿por qué tenemos esa unión con Filipinas? Pues es que en Filipinas hay un tema especial. Aquí llegó el nazareno, ¿cierto? Bueno, porque ustedes saben, nosotros estamos construyendo el nuevo comando, en el comando de policía, en el nuevo comando. Ahí va a quedar una capilla. Ayer fui a visitarla, ya casi está lista. Ya con el obispado castrense ya estamos hablando para poder dejar el nombre, bueno, todo el tema administrativo, que ese sí no lo conozco, pero igual. ¿Qué me toca hacer? A mí me toca explicar todo esto, lo que yo les contaba anteriormente, decirle por qué. Porque yo les decía, es que ahí hay un policía tratando de salvar a un sacerdote. Es que hay muchas historias de violencia que confrontan unen la vida sacerdotal y la vida policial. Muchas. Con decirle que hasta en las tomas guerrilleras, muchos policías se escondían en las iglesias. No porque quisieran, sino que había unos temas muy difíciles. Pues, no es el momento ni el contexto, porque eso hace parte de otra historia. Sigamos, por favor. Pero sí, nosotros ya hicimos el trámite para que la capilla de acá de la Policía Nacional se llame Fray Benito Moreno. Yo les comento, creo que ustedes tienen conocimiento, Tumaco es el tercer municipio a nivel nacional con mayor reducción de los delitos. Creo que lo han visto a nivel nacional, de noticias como tal. Y eso es un trabajo muy duro. Yo decirles a ustedes que aquí no se presenta un delito, es decirles a ustedes una mentira. Sí, se presenta. Son ocasionales. ¿Cierto? Sí se presentan. Claro, yo decirle aquí, no, es que aquí nunca se nos han metido a un negocio a robar. Sí, se nos han metido. O sea, eso sí, yo decirles a ustedes, no. Yo lo que les puedo decir es que yo en este momento, la Policía Nacional, con todo mi personal, con todos los que hacemos parte de nuestro distrito especial, pues hemos hecho una contención muy buena y ahorita tenemos una reducción bastante importante. Creo que ustedes ya tienen conocimiento de lo que nos ha sucedido recientemente, pero gracias a un apoyo directamente por el director general de la policía, pues nos llegaron más personal, nos llegaron hace poco 30 policías y nos ha venido llegando más personal para reforzar todo el tema de seguridad. Por eso yo les estoy diciendo que en este momento este plan de Semana Santa yo lo estoy garantizando porque tengo el personal suficiente para poder cubrir. Ahora, sí, el tema de decirle a la gente, oye, no salga en la noche a una playa, pues no queda como bien, ¿no? Porque pues al final lo que yo estoy de alguna u otra manera diciéndoles, estoy garantizando que aquí en Tumaco es seguro, ¿cierto? Pero hay sitios que de alguna u otra manera nos impiden a nosotros cierto control, ¿cierto? Lo voy a decir algo así muy sencillo. Si yo me voy a la playa y me meto a un sitio bastante oscuro, una de las consecuencias que puede llegar a darse es que alguien va a llegar allá y va a ser muy difícil de que un policía lo socorre, lo ayude, a pesar de que nosotros todas las noches, creo que los que están en el sector de la playa, está la policía permanentemente. Ya están activos los 3 CAIs, como para que ustedes me entiendan también, ya tenemos la seguridad en los 3 CAIs. Antes me decían, oye, es que no hay policía en el CAI del Morro. Actualmente hay las 24 horas personal de servicio activo del CAI. El CAI no es de la policía. El CAI no es de la policía, el CAI es de ustedes, de toda la comunidad. Las iglesias no son de los padres. ¿Es de quién?
de los fieles, de la comunidad. Entonces, ayúdenos. Así como nosotros estamos ayudando, también necesitamos que ustedes nos ayuden. Y eso es importante. Yo ahorita hablo con ellos, hablamos con Biojó y empezamos a hacer un trabajo bastante importante como para explicarle también a las personas qué se tiene que hacer y cuál es la forma, pues, actuar en ese tipo de situaciones. Padre, agradecerle a todos ustedes por permitirme este espacio. Nuevamente las puertas del comando del Distrito Especial de San Andrés de Tumaco están abiertas. En cualquier momento ustedes pueden ir. Si no estoy yo, está el coronel Rodríguez o está el mayor Hernández, que es el comandante de la estación, dispuesto siempre a qué? A servir. Muchísimas gracias. Muchas gracias.